Y la situación política en Ecuador no varía, sigue igualito, todo sigue igual. Decía la canción, al final la vida sigue igual. Ecuatorianos, la situación política y diplomática en este país ha alcanzado un punto crítico con la figura de Luisa González en el centro del torbellino. Recientemente, nuestra querida Luisa ha instado al embajador, escuchen bien esto, ha instado al embajador, le ha dicho, oiga embajador, pero vamos a escuchar al de Estados Unidos, a Michael Fitzpatrick, a entregar pruebas cruciales a la Fiscalía ecuatoriana. Esta acción es vital para iniciar investigaciones serias que puedan llevar a Ecuador hacia un futuro de justicia y paz. Es un acto de audacia política. González también ha lanzado una crítica velada al actual presidente Daniel Noboa, a quien se refiere despectivamente como presidente de cartón, instándole a aprender una lección sobre soberanía. Esta situación refleja no solo las tensiones internas del país, sino también el delicado equilibrio en las relaciones internacionales. Vamos a ver a Luisa González. A la Fiscalía, no venga a nuestro país a hablar de esa manera, a lanzar lodo con ventilador, a levantar suspicacias, a generar dudas, a conmocionar más un país que necesita paz. Seamos rigurosos. Si usted ha dicho eso, siendo un alto funcionario, el más alto representante de Estados Unidos en el Ecuador, entregue las pruebas a las autoridades correspondientes para que inicien las investigaciones y poder lograr ese Ecuador de justicia, de paz y sin tanto tráfico de información que solamente causa conmoción. ¿Va a ser candidato a la presidencia? Ahora sí, estimado embajador. Ya le dijo muy claro, embajador, y nosotros lo dijimos aquí en el noticiario y también hicimos un video sobre esto. Pero es noticias crímenes. ¿Qué espera pues Fiscalía para pedirle al embajador? Ah, que son ñañitos, me había olvidado, ¿no? Oiga, presénteme las pruebas, presénteme las pruebas. Por otro lado, se cierne una sombra de duda sobre el papel del embajador Fitzpatrick en este escenario. La resistencia del embajador a revelar nombres o proporcionar información ha generado especulaciones sobre las preferencias políticas de Estados Unidos en la región. González es implacable en su acusación, sosteniendo que si Fitzpatrick no entrega las pruebas, se convierte en cómplice de los horrores del narcotráfico que han costado un mar de sangre a Ecuador. Además, plantea la posibilidad de expulsar al embajador si no cumple con su deber ante la Fiscalía. Un acto que ella considera como un verdadero ejercicio de soberanía gubernamental. Este escenario destaca la urgencia y gravedad del problema de lavado de dinero en Ecuador, que es bastante fuerte. Un país donde se estima que se lavan más de 3.500 millones de dólares anualmente y pone en duda la eficacia de las autoridades, incluida Diana Salazar, en combatir este flagelo. Así es que, ecuatorianos, vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero el país no puede estar en estas circunstancias. No puede estar en estas circunstancias. Hay un impactante video donde Mónica Palacios ha dejado clara su firme oposición, escuche bien, clarito, su oposición al proyecto de ley económico urgente propuesto por Daniel Noboa. Esta iniciativa ha generado un intenso debate en la sociedad, planteando una pregunta crucial. ¿A quién beneficia realmente este proyecto de ley? Las preocupaciones de Palacios sobre el impacto en la población y los posibles beneficios para los grandes evasores han encendido un importante debate en la justicia económica. ¿Quieres enterarte qué es lo que Daniel Noboa pretende hacer con su ley evasora? Ven, te lo cuento en menos de un minuto. El presidente Daniel Noboa propone condonar las deudas de los grandes evasores.
Si se llegara a aprobar esta ley, el Grupo Noboa dejaría de pagar 90 millones de dólares de deuda en firme que tiene con el Estado ecuatoriano. Al igual que las compañías Liquors de la familia Román Dávaros y Corpo Bonanza, cuyos accionistas están en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá. Deben en conjunto una renta que supera los 100 millones de dólares y el presidente Noboa también los perdonará. Y la pregunta que nos tenemos que hacer todos los ecuatorianos y ecuatorianas es por qué el presidente Daniel Noboa no propuso en su proyecto de ley beneficiar a los pequeños productores, agricultores y microempresarios golpeados por la crisis económica y la inseguridad. El proyecto de ley económico urgente ha suscitado inquietudes legítimas sobre su verdadero propósito y sus beneficiarios. Mónica Palacios argumenta de manera contundente que este proyecto podría beneficiar principalmente a los grandes evasores fiscales, al tiempo que afectaría gravemente a la población en general. La preocupación radica en las posibles lagunas fiscales que podrían permitir que aquellos que han eludido sus responsabilidades tributarias de manera sistemática sean premiados con ciertas ventajas económicas. Esto plantea serias interrogantes sobre la equidad y la justicia en la política fiscal. En resumen, el descontento expresado por Mónica Palacios pone de manifiesto la necesidad de un análisis minucioso y una discusión pública sobre el proyecto de ley. Ese proyecto de ley económico urgente que ha propuesto Daniel Noboa y que prácticamente beneficia a sus grupos. La preocupación por la posible beneficiación de grandes evasores fiscales a expensas de la población merece una atención detallada y una evaluación crítica de las implicaciones de esta iniciativa. Es fundamental que se garantice la transparencia y la equidad en cualquier legislación económica para promover el bienestar de la sociedad en su conjunto. Mónica Palacios, muy fuerte y muy enérgica con esto. Y aquí están las reacciones ecuatorianas, reacciones fuertes, reacciones duras, muy duras en el Ecuador. En un contexto marcado por la tragedia y la inseguridad. Cynthia Viteri, exalcaldesa de Guayaquil, ha expresado abiertamente su descontento con la situación actual de la ciudad de Guayaquil, particularmente tras el impactante incidente en el Guasmo, donde se produjo una masacre que cobró la vida de 4 niños. Viteri, utilizando esta dramática situación como punto de partida, no solo lamenta la violencia desenfrenada que afecta a Guayaquil, sino que también aprovecha para lanzar una crítica directa a la gestión de su sucesor, Aquiles Álvarez. Sus palabras, conmigo no pasaba esto, resuenan como un eco de nostalgia por su administración pasada, insinuando una falta de liderazgo y preocupación por parte de las autoridades actuales hacia la ciudad y sus habitantes. Vamos a mirar. Es imposible pasar por alto la crueldad del hecho que ayer se cometió en la ciudad de Guayaquil. Un hecho delincuencial a través del cual por la ventana asesinaron a 4 niños. La menor tenía 5 meses, la mayor 7 años. Niños muertos a balazos y uno de ellos en los brazos de su madre, que está entre la vida y la muerte. Y aquí en Guayaquil no pasa nada. Nadie dice nada. Es como que si esto fuera en otro planeta o fuera una realidad virtual. Aquí no hay autoridad que dé la cara, se reúna con la policía y la Corporación de Seguridad Ciudadana, con los militares como lo hacíamos nosotros, con tránsito, con justicia y vigilancia. ¿Dónde están? ¿Dónde están las camionetas negras, equipadas? Y cada una iba a tránsito, justicia y vigilancia, policía, a los que alimentábamos para que vayan en las camionetas, policía metropolitano. ¿Dónde está el grupo élite que se entrenó con recursos de Guayaquil
para que detecten bombas, para que puedan atrapar a delincuentes peligrosos y armados, para que los puedan desarmar, para que puedan rescatar a secuestrados. Toda esta inversión, ¿dónde están? ¿Dónde están las cámaras de la Corporación de Seguridad Ciudadana desaparecidas? ¿Dónde están las imágenes que les puedan proporcionar a la policía, que recurrían siempre a la autoridad municipal porque ellos no tenían la tecnología que nosotros implementamos? Guayaquil está sin voz. Aquí cada uno quiere pasarse por debajo de la ola para ver si entre las pumitas no le ven un chorro. Aquí tienen que poner la cara y tienen que contestar desde sus primeras promesas. 5.000 metropolitanos deberían estar ahorita en las calles, según lo prometió el actual administrador de la ciudad en noviembre. 5.000 metropolitanos que debieron haber estado contratados hasta el mes de noviembre, según la promesa de campaña que hizo el actual administrador. Aquí. Vean ustedes lo que dice doña Cintia. Está brava doña Cintia. Tantos tatuajes hacen que uno se ponga molesto. Pero por otra parte, Aquiles Álvarez, actual alcalde de Guayaquil, ha respondido a esas críticas con un tono palpable de tranquilidad, refiriéndose a los comunicados y videos tontos que considera ineficaces. Escuchen, ineficaces. Álvarez condena lo que él ve como una gestión anterior más centrada en el espectáculo que en acciones concretas no hacen nada. Su justificación del silencio frente a la masacre en el Guasmo parece basarse en un deseo de alejarse del municipio del show y enfocarse en medidas más sustanciales. Sin embargo, su declaración de que Guayaquil está solo, sin el respaldo del gobierno, revela un sentimiento de aislamiento y una lucha solitaria contra los retos que enfrenta la ciudad, incluyendo la creciente inseguridad. Muchos dicen, ¿qué pasa que no sacan un comunicado? ¿Qué pasa que no sacan un video? Bueno, la gente, los guayaquileños, yo también, estamos hartos de los comunicados. Los comunicados se los lleva el viento. Y los videos tontos también. Facilito, desde una oficina o desde un mueble, mandar un videíto haciendo política de algo que nos duele a todos. La gente quiere acciones concretas, no más videos y no más excusas. Eso no lo usamos para hacer política ni para treparnos en una tendencia para buscar hacernos los sensibles. No, nosotros trabajamos puertas adentro. El municipio, el show, se acabó. El municipio que era pura lámpara, de puro TikTok y de cero acción, se acabó con nosotros. Sí, nosotros trabajamos, estamos desde las 6 de la mañana, nosotros no estamos de joda como estuvo la administración pasada y viajando y tomando piña cocada. Nosotros, desde que se sentó este gobierno hace casi un mes, le enviamos una carta a la ministra Palencia, le pedimos que venga por las preocupaciones que tenemos. Queremos conocer el plan Fénix. Ahí está la carta, enviada el 4 o 5 de diciembre. No nos contestó, obviamente no quiere contestarnos, pero convocó una reunión a los alcaldes de la zona 8 el lunes 11 a las 10 de la mañana en la gobernación, y no importa, íbamos a ir felices, íbamos a ir a decirles qué es lo que estamos haciendo, como se lo dijimos a su gobernador. Nos canceló la reunión el domingo, antes del lunes 11, el domingo 10 nos canceló la reunión. Nosotros aquí no decimos que no es nuestra culpa y que no tenemos nada que ver, no, también es culpa de nosotros, culpa de todos. Aquí todos los políticos están acostumbrados a decir no es mi culpa, que no es mi competencia, que yo le tiro la pelotita, pero la cosa es que no alcanza, pues, Daniel. La cosa es que lo que hacemos no alcanza. Entonces, si no trabajamos juntos, este gobierno, si aplica la lejanía y no tiene una cercanía con los ciudadanos, vamos a estar fregados. Hoy Guayaquil, en el aspecto de respaldo del gobierno, está solo. Eso es una realidad. Entonces, no es excusa. Mire usted, hoy Guayaquil, en el aspecto del respaldo del gobierno, está solo. Está solo. Me da la impresión de que realmente a Guayaquil lo dejaron solo. Señor Noboa, es Guaya, por Dios. Un país nuevamente en la indefensión y un Guayaquil que está cercado por la delincuencia y en donde una señora tatuada, exalcaldesa, sale a decir que no hay acciones. Está bien, está en su derecho de querer decir y aparecer nuevamente como figura, que lo dudo que nuevamente aparezca así.
Tampoco defiendo a Aquiles Álvarez, tampoco defiendo al gobierno, pero sí ya politiqueros comiencen a trabajar. El país necesita que se trabaje con urgencia. Ustedes le han fallado al Ecuador, ustedes le han fallado a este país, ustedes le han fallado, todos, a nuestra patria. No hay recursos para combatir la delincuencia, pero sí hay recursos para llamar a una... ¡qué terrible! Para llamar a una consulta. Pero sí hay recursos para todo. Oiga, qué sinvergüenzas que se han vuelto los políticos de ahora. ¿Debemos de volver a qué? Pregunto, ¿a qué tenemos que volver? Porque así como vamos, esta situación va de mal en peor. Dime, que te diré. No hay acciones concretas. Yo quiero que me digan, hoy hemos combatido la delincuencia y tenemos 1.500 presos delincuentes. De aquí vamos a hacer una evaluación y bla, 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 bla. Yo no soy partidario de Bukele, él es fascista, pero creo que algo de eso hay que aprender para aplicarlo. Ya basta, país. Y ecuatorianos, en una entrevista reciente, el doctor Ramiro Aguilar ha desatado una polémica al hacer declaraciones sorprendentes sobre la fiscal general Diana Salazar y su relación con la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. Según Aguilar, Salazar es considerada la niña mimada, escucha esto, te lo digo de cerquita, la niña mimada, otra vez, la niña mimada de la embajada debido a su supuesta participación en acciones políticas controvertidas. Sus afirmaciones han generado un debate intenso sobre el papel de la fiscal general en la política ecuatoriana y su relación con intereses extranjeros. Fíjate tú. Doctor, justamente a eso iba, ¿no? Durante estos 2 últimos años hemos visto un pronunciamiento bastante amplio, directo, abierto en diferentes medios de comunicación, ¿no? En diferentes eventos de estos temas por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Primero, la comunicación oficial entre cualquier gobierno y cualquier embajador y el país donde está acreditado es a través de Cancillería. Es decir, no es usual que un embajador de cualquier país, a propósito de una conferencia donde hemos visto un montón de sillas vacías, alguna que debe haber sido una conferencia armada para que el hombre hable, con 4 micrófonos de los medios corporativos para difundir la noticia. No es usual que un embajador diga lo que él dice, que es en realidad una aguda crítica al gobierno y una aguda crítica al país, porque cualquier comunicación que tuviera que hacerla la embajada americana al gobierno del Ecuador tendría que hacerlo a través de los canales regulares que es la Cancillería. Entonces, ¿por qué lo hace? Suelen haber 2 razones. Los embajadores de los americanos, cuando están por irse de cualquier país, cuando están por irse, cuando han terminado su misión, suelen hablar y hacer una crítica de lo que han vivido como embajadores. Supongo yo que Fitzpatrick también estará terminando su misión. Pero la otra, y es ¿por qué es tan burdo, por qué es tan precario? ¿Por qué, como dice Jaime, se transforma parecía un asambleísta? O sea, el asambleísta Fitzpatrick. ¿Por qué? Y coincide, Carla y Jaime, con el inicio del juicio político a la fiscal Salazar. Y es más que evidente que la fiscal Diana Salazar, inoperante, ineficiente, 10 sobre 20, que no ha podido construir una fiscalía como institución, es la niña mimada de la embajada porque le ha ayudado a la embajada a hacer maldades políticas. Y no solamente, y esta es una especie de ensayo, de proyecto piloto que tiene el gobierno americano en países chiquitos y con significancia política menor, Guatemala y Ecuador. En Guatemala, la Fiscalía de Guatemala está jugando un papel antidemocrático terrible, queriendo boicotear las elecciones. Y en Ecuador, la señora Salazar les cayó como anillo al dedo. Su servilismo político a la embajada es tenaz. Entonces, claro, como parece que toma cuerpo el juicio político. Usted acaba de decir el servilismo a la embajada. Específicamente, ¿qué le sirve Diana Salazar a la embajada de los Estados Unidos? Porque él, al dar estas declaraciones, también está diciendo, hey, la justicia no está funcionando aquí. Entonces... Es que, a ver, a los americanos hay dos justicias para los americanos. ¿Usted cree que al gobierno americano le interesa la justicia del
de Yaguachi, la justicia de Naranjal, la justicia de Celica, la justicia de San Gabriel. No me interesa un pito. La justicia que le interesa al gobierno americano es la justicia de los grandes juicios políticos para poder hacer de la judicialización de la política una herramienta para que quienes ellos consideran adversarios políticos sean destruidos. Entonces usan la justicia, y ahí la señora Salazar montó juicios terribles, montó juicios contra Correa, montó juicios que le permitieron al gobierno americano posicionar a sus amigos políticos en la política ecuatoriana. Por eso, Carla, por ejemplo, si usted revisa la agenda política de Construye, del sangriento movimiento de la señora Romo, es la misma agenda del embajador americano de ayer. Es decir, es juicio político al Consejo de la Judicatura, a Terán, a Muñoz y a Barreno, no al juicio político a la fiscal. Felicidades al Contralor por haber sido designado. Entonces, la misma agenda que tiene Construye es la agenda que puso el embajador en juego. ¿Qué significa esto? Que el Construye y la señora Romo son el brazo político de la embajada del gobierno americano en el Ecuador. Con una cuestión adicional. Cuestiona el embajador al final, cuando ya cierra la nota Ecoavisa, a los medios digitales que antes eran los paladines de la objetividad y ahora están develando investigaciones criminales y tonterías de esas. Pero si ese era Villavicencio, que era el paladín de la embajada americana. Entonces, ¿cómo es que ahora les molesta en los otros lo que le aplaudían a Villavicencio? Es ese pragmatismo muy, muy americano. El doctor Ramiro Aguilar ha arrojado luz sobre una supuesta conexión entre la fiscal general Diana Salazar y la embajada de Estados Unidos en Ecuador. Según Aguilar, Salazar ha colaborado estrechamente con la embajada en la ejecución de una agencia política específica. Esta afirmación implica que las acciones emprendidas por Salazar podrían estar influenciadas por intereses extranjeros, en particular por el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick. Aguilar argumenta que esta relación pone de manifiesto una fuerte influencia política de la embajada en asuntos internos ecuatorianos, con Salazar como un agente clave de la ejecución de esta agenda. En resumen, las declaraciones del doctor Ramiro Aguilar sobre la fiscal general Diana Salazar y su presunta vinculación con la embajada de Estados Unidos han abierto un debate importante sobre la independencia y la transparencia de la justicia en el Ecuador. Estas afirmaciones plantean preguntas cruciales sobre la influencia de actores extranjeros en la política interna del país y la imparcialidad de las instituciones judiciales. Este tema, sin duda, requerirá un escrutinio adicional y un análisis cuidadoso para determinar la veracidad de las afirmaciones y sus implicaciones para la democracia y el Estado de Derecho en Ecuador. Una reciente intervención en el programa Palabra Suelta, el sociólogo David Chávez lanzó una reflexión muy profunda. Esta reflexión profunda y provocativa sobre la estructura de poder en Ecuador nos da luces. Según Chávez, la figura del presidente del país ha quedado eclipsada por la del fiscal general de la Nación, quien en su opinión detenta un poder real y considerablemente mayor que el del presidente. Esta declaración pone en tela de juicio la dinámica política y judicial del Ecuador, sugiriendo que las decisiones y acciones más importantes provienen no de la oficina presidencial, sino de la fiscalía. Chávez enfatiza la naturaleza inamovible, escuchen bien, la naturaleza inamovible de este cargo y cómo cuando se trata de la fiscal general hay un consenso aparentemente inquebrantable entre las diversas fuerzas políticas, incluyendo las élites derechistas, los medios de comunicación y la embajada de Estados Unidos, que no podía quedar atrás. Este análisis ofrece una perspectiva crítica sobre el equilibrio de poder y la influencia política en el Ecuador. Vamos a mirar
el criterio del doctor David Chávez. Es increíble. No perdamos. En el Ecuador deberíamos dejar de elegir presidente y empezar a elegir fiscal general de la nación, porque quien realmente tiene el poder en este país es la fiscal general de la nación. Esa es una pieza inamovible. O sea, para mí el indicador, de hecho, se ha vuelto inclusive para el análisis y para verificar esta hipótesis de que hay un bloque de poder sólido, que está muy consolidado, que se ha comportado de una forma casi monolítica en los últimos años, es precisamente ver qué pasa con la Fiscalía del Estado. Yo me fijo menos en el Ejecutivo y la Asamblea que en la Fiscalía del Estado. Entonces, para mí, si en ese nivel, en la Fiscalía y en el aparato judicial no pasa nada, es porque ese bloque de poder sigue siendo sólido. Y mira lo que acaba de ocurrir. O sea, insisto yo que lo que vemos en el Ejecutivo y la Asamblea es lo que vemos como puesta en escena, ¿no? Quien está atrás, quien mueve los hilos, quien estructura todo, está tras bastidores y es la fiscal. Y tras la fiscal, bueno, no es ella como persona, ¿no? Es todo lo que representa a ella y toda la estructura de poder que está detrás de la fiscal. Y cuando se trata de ella, todas las fuerzas políticas de derechas, todas las élites, todos los medios de comunicación y la embajada de los Estados Unidos, la policía inclusive, etcétera, cierran filas. Y es lo que acaba de ocurrir frente a la posibilidad del juicio político a la fiscal. Que además, bueno, ahora creo que, por ejemplo, una muestra clara también de cómo está operando ese bloque de poder es cerrar filas para salvar a Lasso y a sus ministros, con lo que acaba de pasar ayer con Santos. En el Ecuador deberíamos dejar de elegir presidente y empezar a elegir fiscal general de la nación, porque quien realmente tiene el poder en este país. ¿Por qué? Porque, repito, ese criterio que tiene el doctor Chávez, preciso. Deberíamos de elegir fiscales y no presidentes. La observación de Chávez se hace aún más relevante, ecuatorianos, muchísimo más relevante en el contexto del reciente juicio político en Ecuador. Resalta cómo en situaciones críticas diferentes actores políticos y sociales cierran filas en torno a la figura de la fiscal general. Esta unión de fuerzas, según el sociólogo, es una clara demostración de la influencia y el poder que ejerce este cargo sobre la política ecuatoriana. La declaración de Chávez no solo cuestiona la estructura política existente, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre quién o qué institución debería tener el poder real en un sistema democrático. En este sentido, su comentario no es solo una crítica, sino también un llamado a reconsiderar y posiblemente reestructurar el sistema político y judicial del Ecuador para asegurar un balance de poder más equitativo y representativo. Ya es hora de que los cambios se den. Ya es hora de que comencemos a trabajar por un país que necesita con suma urgencia cambios urgentes y radicales. Después de que Trujillo, Moreno y Lasso dejaron hundido el barco, hay que comenzar a recuperar el país. Y aquí una cosa más. El juicio político a la fiscal Diana Salazar se ha convertido en un tema de gran relevancia en la agenda política ecuatoriana. Este proceso suscita un intenso interés debido a una serie de acusaciones y preocupaciones que involucran a la fiscal general del Estado. En este contexto, José Serrano, una figura importante en la política ecuatoriana, arroja luz sobre las razones fundamentales por las que este juicio es de importancia crucial para el país. A Lasso solamente le interesaba proteger a su cuñado, a Lasso le interesaba proteger su banco también. Y este es el tema fundamental. Y aquí vamos, y en este progresivo que ustedes acaban de señalar acá, es una conversión muy importante de quien ha recibido una cantidad de insultos impresionantes. No sabía tanto odio, pero bueno, ahora entiendo. Porque claro, este señor Pepe Lasso, que es el sobrino de Guillermo Lasso, ¿no? Tiene una conversión con Rubén Cherres también. Ahí está la fecha, la hora, nuevamente. Esto está judicializado, ¿no? Esto está judicializado también, donde ahí hablan, obviamente, de la entrega de $1,5 millones de dólares de la mafia albanesa para la campaña de Guillermo Lasso, ¿sí?
Y obviamente eso está súper grave, ¿ah? Claro, $1,5 millones. Eso. Esto es lo que estamos hablando. Entonces no es que el juicio político a Lazo que se va a dar el día de mañana, sí, hay cosas más importantes en el país. ¿Qué cosa más importante en el país puede ser que develar toda esta podredumbre que destruyó la institucionalidad de seguridad ciudadana, la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos, la economía de los ecuatorianos? Aquí no solamente está la negligencia de Lazo, aquí está la mala fe, el dolo de Lazo y de sus acuciosos secuaces también, ¿no es cierto?, que permitieron que todo esto se mantenga escondido, ¿no?, que todo esto se mantenga escondido para buscar impunidad para Lazo y para esta estructura criminal, para Lazo, para su cuñado Carrera y para esta estructura criminal que está ahí. Todos se deben favores, ¿no? Los unos, Lazo, Carrera, le deben el favor a este corral de Teleamazonas, que justamente él comenzó a tapar todo esto en su canal Teleamazonas, ¿no? Ahora entendemos la importancia de por qué no vender siquiera las acciones de Teleamazonas, ¿no es cierto?, del secretario de la Administración Pública de un gobierno que no podía ser accionista de una empresa, ¿no es cierto?, de telecomunicaciones, resulta ser que era el accionista. Entonces, en primer lugar, Diana Salazar se encuentra en el centro de la controversia debido a las acusaciones de ser la responsable de la impunidad de figuras prominentes como Guillermo Lazo, Danilo Carrera y los operadores de la mafia albanesa en Ecuador, como Peter Grasner y Juan Carlos Holguín. Estas alegaciones plantean serias interrogantes sobre la independencia y la imparcialidad de la fiscal general en la persecución de delitos graves. Además, Salazar enfrenta críticas por evitar a toda costa que se realicen auditorías a instituciones financieras que supuestamente han lavado activos de la mafia albanesa en el Ecuador. Esta situación ha levantado inquietudes sobre la integridad del sistema financiero del país y la necesidad de una investigación imparcial. Por último, el juicio político de Diana Salazar se considera importante porque la fiscal general tiene una serie de causas pendientes ante la justicia ordinaria, incluyendo acusaciones de fraude procesal y delincuencia organizada. Esto plantea la necesidad de que Salazar rinda cuentas ante la justicia y aclare las acusaciones en su contra, como por ejemplo la de plagio. En conclusión, el juicio político a la fiscal Diana Salazar cobra importancia. Y cobra importancia debido a las graves acusaciones que la involucran en casos de impunidad, presunto encubrimiento y múltiples causas pendientes. En este proceso se convierte en un punto de inflexión en la política y la justicia ecuatoriana, ya que pone a prueba la integridad de las instituciones y la confianza pública en el sistema legal del país. La claridad y la imparcialidad en este juicio son esenciales para garantizar la justicia y el Estado de Derecho en Ecuador. Yo creo que hay que decirle basta a todo esto y hay que decirle que ya no va más, que esta situación tiene que aclararse y tiene que esclarecerse, porque hay muchos dedos, como los de Moreno, que señalan a la fiscal Salazar. Y ecuatorianos, en un sorprendente anuncio, Jorge Chamba, líder de la bancada Construye, ha declarado que su grupo parlamentario no respaldará la ley urgente económica propuesta por Daniel Noboa. Esta decisión ha generado un considerable revuelo en el ámbito político, ya que la mencionada ley buscaba abordar, escuchen bien, buscaba abordar importantes asuntos económicos en el país. La principal razón detrás de esta negativa se encuentra en la intención de condonar las deudas a 10 grupos deudores, entre los que destacan la familia de los presidentes de la República y de la Asamblea Nacional. Miren ustedes hasta dónde, ¿no? Pero ahí hay algo más, un poco para que ustedes vayan conociendo. Se perdonan ellos las deudas, pero la gente que arrastra deuda, en la CENEL, por ejemplo, de la pandemia, gente muy pobre que no pudo pagar, van por $50, le cortan, porque tienen una deuda de $2,000. En plena pandemia no se pagó. Asambleístas, revisen. Qué terrible que es esta situación, créanme.
Una cosa demasiado terrible. Esto se ha hecho, pero hoy intentan mandar esta ley para que nosotros la aprobemos, señores, y no le vamos a dar paso. Y hemos sido claros y enfáticos. Todo lo que beneficie al pueblo ecuatoriano, allí estará presente Construye. Mientras hayan proyectos de ley que no beneficien a los ecuatorianos, no le daremos paso, señores. También intentan condonar las deudas, señores, de 10 grupos importantes de deudores en el país, donde está la familia del presidente de la República, donde está la familia del señor presidente de la Asamblea Nacional. Hay más de 48 millones de dólares que quieren darle de baja cuando hay 1 millón de personas pobres en los sectores populares que deben $1.000 y están en aceptante riesgo. No es posible que se privilegie a los grandes empresarios y a los pobres no se lo tomen en cuenta. Es importante que la ciudadanía sepa que Construye está en la oposición, señores, pero una oposición lógica, porque todo lo que sea que favorezca a los sectores populares ecuatorianos, ahí estaremos para apoyarlo. Mientras hayan medidas como estas, señores, no le daremos paso. Sabemos que lo que estamos diciendo es peligroso, a cuenta de nuestras propias vidas y riesgos, pero más importante es el pueblo ecuatoriano que mi vida, señores. Esto tiene que saber en la prensa y se lo voy a entregar a cualquier con esto. La controversia gira en torno a la inclusión de beneficiarios de alto perfil de la condonación de deudas. La bancada Construye argumenta que esta medida podría ser interpretada como un favoritismo hacia figuras de poder, lo que socavaría la confianza en el sistema económico y político del país. Además, se plantea la preocupación sobre cómo esta condonación afectaría a otros ciudadanos que también enfrentan dificultades financieras, pero que no cuentan con conexiones políticas. Esto ha provocado un acalorado debate en el Congreso, donde se cuestiona la equidad y la transparencia de la propuesta de ley. En conclusión, la negativa de la bancada Construye a respaldar la ley urgente económica de Daniel Noboa debido a la presunta condonación de deudas a favor de figuras políticas influyentes, plantea interrogantes cruciales sobre la integridad y la equidad en el sistema legislativo. El debate sobre la relación entre el poder político y económico se intensifica y se espera que este episodio tenga un impacto duradero en la percepción pública de la política y la toma de decisiones en el país. La sociedad está atenta a cómo se resolverá este conflicto y qué implicaciones tendrá para dar la gobernabilidad y la justicia en el Ecuador. Pero, a ver, a criterio mío aquí no solo es esto. Aquí es que la señora Romo, como en el gobierno de Noboa no le han parado bola, está tratando de presionar a través de esta ley. Está tratando de presionar, mis asambleístas no votan. ¿Por qué no luchan por otras cosas? Se quedan callados. Terrible. Vamos, ¿por qué no va con el juicio político a Diana Salazar? Señores, se construye intereses creados, señores. Nada más. La creciente inseguridad en Ecuador ha llevado al gobierno a buscar soluciones extraordinarias. Pero estas medidas no están exentas de controversia. La última estrategia propuesta por Mónica Palencia, ministra de Gobierno, ha suscitado un intenso debate. Se trata de un acuerdo con los Estados Unidos por un valor de $200 millones. Dicen que esto va destinado específicamente a combatir la inseguridad que aflige al país, según la ministra. Esta suma, aunque significativa en términos de recursos para fortalecer las estrategias de seguridad, plantea una cuestión crucial. ¿Es endeudarse más la solución adecuada para resolver los problemas de inseguridad en Ecuador? Dejamos ahí la pregunta. La decisión de incurrir en más deuda como medio para financiar iniciativas de seguridad pública es una jugada audaz que refleja la gravedad de la situación, pero también levanta preocupaciones sobre la sostenibilidad. Esa sostenibilidad, ecuatorianos, que todos los días nosotros estamos mirándola. El país se desangra, y se desangra bastante, se desangra muchísimo. Mientras nosotros estamos mirando que se desangra, no hacemos prácticamente nada por solucionar los problemas. Yo tengo el video
de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Y quisiera que ustedes lo analicen bien, el detalle, ¿no? Es tomado de la fuente que es Teleamazonas, ¿no? Para que ustedes analicen si es necesario, escuchen bien, si es necesario, si es urgente tomar, escuchen lo que les estoy diciendo, tomar el tema de endeudamientos para solucionar los problemas. Ustedes déjenme en los comentarios, no se olvide de suscribirse a nuestra cuenta de YouTube. República. Muy concretamente, el día de hoy esperamos tener ya un acuerdo cerrado con el gobierno de los Estados Unidos por $200 millones que tiene que ver una serie de componentes, y de aquí salgo a trabajar con el ministro de Defensa en ese sentido. También tenemos que ir tras una donación de $120 millones de una fundación canadiense, y tenemos otras cooperaciones que quiero rescatar, además de Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y Gran Bretaña, cooperaciones en capacitación, cooperaciones en inteligencia. Pronto se darán a conocer esos cambios concretos porque, Lenin, recordemos, todo depende de la parte económica y estamos supeditados a que nos entren $900 millones, por eso dependemos tanto de la ley económica urgente, porque con esa ley económica esperamos poder obtener... Con esa ley económica urgente esperan tener soluciones, yo lo dudo, señora ministra. Las soluciones no están en la creación de leyes, las leyes están hechas. Más todavía cuando se trata de leyes que benefician a los sectores más ricos, pues. ¿O no? ¿O yo estoy equivocado? Ya van a sacar el dinero, ahí está el símbolo del nuevo dólar ecuatoriano. La inminente firma de este acuerdo con los Estados Unidos no solo representa un impulso financiero para la lucha contra la inseguridad en Ecuador, sino que también es necesario velar para que no existan más derramamientos de sangre. Es indudablemente que en el Ecuador todos estamos sujetos a lo que pueda pasar, pero debemos de tomar mucho en consideración que el país está desangrándose, lo que siempre les vengo diciendo. Este acuerdo, por lo tanto, no es solo un paso hacia la mejora de la seguridad, sino también un punto de inflexión que podría definir el enfoque económico y las prioridades del gobierno ecuatoriano en los próximos años. Esperemos que se cumpla, pero esperemos también que no se vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de los más pobres del Ecuador. En una reciente declaración que ha causado revuelo precisamente en los círculos políticos y en la opinión pública, el analista Ramiro Aguilar, a propósito me tiene bloqueado Ramiro en la cuenta de Twitter por diferencias políticas, pero aquí va, no se ha retenido a la hora de expresar su opinión sobre la competencia de ciertos funcionarios gubernamentales. Con palabras contundentes, Aguilar criticó duramente al ministro o exministro Fernando Santos, acusándolo de incompetencia por firmar contratos sin leerlos. Esta declaración, aunque directa y sin rodeos, plantea un problema más profundo en la administración pública, la idoneidad y preparación de los funcionarios para ocupar cargos de alta responsabilidad. Aguilar en su declaración no solo cuestiona la capacidad de Santos, sino que extiende su crítica al presidente Guillermo Lasso, sugiriendo que ni él estaba capacitado para asumir el cargo de presidente. Este comentario, ¿qué nos refleja? Una preocupación creciente sobre la calidad de liderazgo y la toma de decisiones en el gobierno ecuatoriano. Muy duro, pero vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Sabe cómo se llama el nombre de la enfermedad, Jaime y Carla? El nombre de la enfermedad se llama Ecuador. O sea, si usted tiene un ministro que firma un contrato sin leer lo que firma, es que es un redomado pendejo. Afortunadamente para el ministro Santos ser pendejo no es delito.
pero el daño causado a la economía del Ecuador, incluso al sector público, por su ineptitud, es millonario. Y ahí debería la Contraloría, la famosa Contraloría de Torres. Torres debería estrenarse, haciéndole pagar a Santos Dalvique, aunque tenga que vender los clavos de su casa, el daño económico causado por su pendejismo al haber aceptado el Ministerio de Energía sin estar capacitado para eso. Fue ministro del gobierno de Lasso, en un gobierno en que ni Lasso, que era presidente, estaba capacitado para ser presidente. Y se van sacudiéndose. Han causado un daño terrible en términos económicos. Y nadie les dice nada. O sea, sientan el presidente al revés, Carla. Si usted es pendejo y es tonto y no sabe nada de economía y alguien le propone el Ministerio de Economía, acepte. Sea pilas, gane el sueldo. Y después si la caga, ahí ven el camino. No pasa se arregla nada. en el camino. Se arregla en el camino. Como decíamos en el estadio cuando éramos muchachos, ya habían sobrevendido el estadio y la gente estaba parada. Tranquilos muchachos que en el primer gol nos acomodamos. ¿Sabe cómo se llama el nombre de la enfermedad, Jaime y Carla? La enfermedad son los politiqueros, Ramiro. La declaración de Aguilar sobre Santos y Lasso pone en relieve una inquietud más amplia respecto a la gobernanza y la administración en Ecuador. A través de sus palabras, Aguilar no solo critica a los individuos, sino que también desafía al sistema que permite que personas aparentemente no calificadas ocupen posiciones de poder y tomen decisiones cruciales. Esto sugiere una necesidad de revisar y posiblemente reformar los procesos de selección y capacitación para los cargos gubernamentales. La afirmación de Aguilar, aunque polémica, puede servir como un punto de partida para un debate más amplio sobre la eficiencia y eficacia del gobierno ecuatoriano y sobre cómo se pueden implementar mejoras para garantizar que los líderes y ministros estén, escuchen bien, a la altura de las responsabilidades que asumen. Con esto, aquí no nos queda de otra sino mirar que en las próximas elecciones elijamos gente con capacidad. Lasso engañó al pueblo ecuatoriano. Y parece que el mismo rumbo sigue el sucesor. ¿Para qué nombrarlo? Si ya ustedes saben. No te olvides, suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte esta información. Entre más comparte, más conoce la gente la verdad. Del día de ayer, el juicio político al señor Santos Dalvique iba adelante, no todo iba bien en la comisión. Hemos estado trabajando con fuerza en la comisión de fiscalización, convocando a varias autoridades, el gerente de CENEL, el gerente de SELEC, la ministra actual de Energía, a los trabajadores que han hecho denuncias gravísimas de lo que ha ocurrido en el sector eléctrico. Y para nosotros realmente nos sorprendió cuando íbamos a conocer ya el inicio del juicio político y la postura de los asambleístas del Partido Social Cristiano de Construye y de ADN, afines al gobierno, ¿verdad? El partido de gobierno, cambian de posición y deciden votar en contra. Nosotros entendemos que tenían una preocupación pensando que aquí hay un interés de dar celeridad al juicio político a la fiscal. Y no es así. No. Mire, lo que hizo la compañera Pamela Aguirre era lo correcto. Ella llega, nos posicionamos como comisión de fiscalización y lo primero que hace es remitir un oficio al presidente de la Asamblea Nacional para que le digan qué hacer con los juicios políticos del proceso anterior. No, porque ahí quedaron 5 juicios pendientes, pero que ya no tienen proponente. Esos juicios no tienen proponente. Ahí hay un juicio al exministro de Inclusión Económica y Social, el señor Bernal. Ahí hay un juicio al exministro de Transporte, el señor Darío Herrera. Ahí hay un juicio al Consejo Nacional Electoral. Hay un juicio a algunos miembros del Consejo de la Judicatura. Pero todos los proponentes de ese juicio no fueron reelectos o no participaron. Entonces, lo primero que hace la compañera Pamela Aguirre es preguntar qué hago con estos juicios políticos, ¿verdad? Resulta que la Secretaría General no nos responde
no nos responde. Y lo primero que hace es mandar el juicio político al señor Santos Alvite. ¿Qué es lo que correspondía hacer? Pues efectivamente darle trámite al juicio político al exministro de Energía. Y eso es lo que hacemos. El día 7 de diciembre notifica el CAL a la Comisión de Fiscalización. Inmediatamente, el 8 de diciembre, la presidenta de la Comisión de Fiscalización nos notifica y nos convoca para el día lunes a abocar conocimiento. ¿Sabe cuándo? Extrañamente comienzan a llegar la información de los juicios políticos, digámoslo así, represados. El sábado, el domingo y el lunes, mientras estábamos sesionando, extrañamente comienza a llegar la información de esos juicios políticos represados del proceso anterior. Entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Primero, despachar el juicio político al señor Santos Alvite. De manera extraña, los asambleístas de ADN, de Construye y el Partido Social Cristiano se ponen nerviosos, votan en contra del juicio político a Santos Alvite después de la investigación y los hechos contundentes que hemos estado conociendo, y prácticamente archivan el proceso de juicio político en contra del nefasto ministro Santos Alvite que tanto daño le ha hecho al pueblo ecuatoriano. Yo se los decía cuando estaba votando, digo, no puedo creer que ustedes le den la espalda al pueblo ecuatoriano. En ese momento dicen reconsideramos, y cuando ya volvemos a votar la moción, según ellos, según este grupo de asambleístas, iban a dejar sin quórum, pero el quórum ya había sido tomado. Entonces, el archivo al señor Santos Alvite, el juicio político al señor Santos Alvite ha sido prácticamente archivado porque ha sido negado, no hemos abocado conocimiento, se negó, ¿no?, el proceso de juicio político dentro de la Comisión de Fiscalización por cálculos políticos extraños, ¿no? Recuerden ustedes que hay un oficio que lanza la señora fiscal justamente el día lunes, de manera extraña. Entonces yo sí creo que ya la Asamblea Nacional, para estar a la altura de las consecuencias del duro momento que vive el país, tiene que dejar estos cálculos y tenemos que fiscalizar lo que hay que fiscalizar. Por el momento, el señor Santos Alvite se queda en la impunidad, por el momento, porque nosotros vamos a seguir investigando y hay siempre la posibilidad de iniciar otro juicio político, pero que ya tendría que entrar a la cola. Es decir, después de los juicios políticos aprobados y después de lo que se resuelva con los juicios políticos represados del periodo anterior. La derecha no falla. La derecha se repliega cuando tiene que defender sus privilegios. Y hoy por hoy vimos un escenario y un sainete tragicómico. Todo el mundo le cayó a Santos Alvite por todo el daño que le ha hecho al Ecuador en el sector energético. En la Comisión de Fiscalización fue objeto de una comparecencia a la que se burló pese a sus convocatorias anteriores, pero tuvo que comparecer y todos le dieron como bombo en fiesta, porque comprobaron que se trataba de un cínico que dijo que ni siquiera había leído los términos de un contrato que firmó para encarecer a la enésima potencia el valor del kilovatio importado de Colombia, que suspira por la privatización del sector eléctrico, porque esa es la consigna de los privatizadores, de sus amigotes, de las transnacionales a las que sirve por toda su vida. Y en ese escenario se caía de Maduro el establecimiento del consiguiente juicio político en contra de ese exministro mentiroso y cínico. ¿Y saben lo que ocurrió? Que de los 9 votos de la Comisión de Fiscalización, 4 decidieron votar a favor de la interpelación, del juicio político, y 5 que corresponden al Partido Social Cristiano, al Grupo Destruye y al movimiento oficial ADN, que suman 5 votos, votaron porque no se siga el juicio político a este exministro farsante, cínico y mentiroso. Así son
así se reagrupan, así defienden sus privilegios y canonjías. Una vez más, para que el Ecuador entienda que nos quieren tomar el pelo, que nos calumniaron, que dijeron a su tiempo cualquier cosa con tal de dorarse la píldora ante el desprecio del voto popular. Entonces, una vez más se les cae la careta. Nosotros fuimos en forma transparente a la sesión inaugural de este periodo en la Asamblea Nacional y en forma directa, franca y sin condiciones dimos los votos para facilitar la gobernabilidad en la función legislativa y al mismo tiempo facilitar el acceso al poder de quien, por voluntad del pueblo, era el flamante mandatario del Ecuador. Y entonces, aquello de que nos hemos complotado, dizque con la derecha, se cae por su propio peso. Y aquí una sana crítica a nuestros queridos compañeros que se pusieron en una posición de duda, que vacilaron ante los actos de un partido, de un movimiento transparente, patriota, revolucionario como la Revolución Ciudadana, que puso directamente y sin condiciones sus 51 votos para darle gobernabilidad al Ecuador. Hecho aquello, se acabó ese compromiso desinteresado, patriótico, a tal punto que ellos vienen y hacen sus mayorías, y al mismo tiempo se cae la máscara de aquellos que titularon en sus medios de comunicación dizque el pacto y el dominio de la Revolución Ciudadana que se tomó, decían, la Comisión de Fiscalización. ¿Se dan cuenta cómo mintieron? ¿Se dan cuenta que son farsantes? En una votación, supuestamente de una comisión donde dijeron que domina la Revolución Ciudadana, que se ha tomado la Revolución Ciudadana, resulta que una votación para llamar a juicio político a un mentiroso y cínico exministro, simplemente son los votos de esa derecha camuflada la que le salvó la cabeza precisamente a ese ex miembro del mismo grupo, porque la derecha, cuando tiene que defender sus privilegios, se reagrupa inmediatamente y más aún, no podían aceptar bajo ninguna circunstancia que la Revolución Ciudadana lleve adelante lo que el pueblo quiere, que se haga justicia, que se siente en el banquillo de los acusados a quien nos hizo tanto daño. Volvimos a los 30 años atrás. Tenemos apagones que destruyen la poquísima fe del Ecuador en un aparato productivo que está en soletas y ahora en tinieblas. Así son. Ellos no cambian. Ellos siempre están al acecho de aprovechar las mejores oportunidades para ellos y la gallada, porque según se califican, son gente de bien, farsantes, mentirosos, derechosos. Identifíquense como son, que nosotros somos revolucionarios, patrióticos y progresistas.